Hola amigos, bienvenidos a Rimbe 35. Hoy vamos a hablar nuevamente sobre el Pentágono. Vamos a hablar con uno de los máximos expertos que tenemos en España y que pertenece a la tercera generación de ufólogos. Estamos con Josep Guijarro. Hola amigo Josep, ¿qué tal? Muy bien, encantado de reencontrarte, David, en este mundo que es Internet y de tu canal de YouTube. Bueno, pues yo me gustaría hacer un poco una aclaración y un poco resumir tu trayectoria profesional dentro del mundo de la ufología en España, porque Como gustes. creo que eres un personaje pues, que considero muy destacado dentro de la investigación OVNI. En primer lugar, Josep Guijarro ha sido un gran interesado en todo tipo de temas paranormales, desde los templarios, el fenómeno de las sincronicidades, las casualidades increíbles, y también, sobre todo, en el tema de los visitantes de dormitorio, el fenómeno de las abducciones. Y, cómo no, el tema OVNI. Yo destacaría de Josep Guijarro, dentro de su trayectoria, es de los pocos investigadores que siempre están al filo de la noticia. Y eso es muy importante a tener en cuenta en un investigador. Josep Guijarro siempre está a la última de la actualidad. Y para la audiencia, para los que siguen Rimble 35, me gustaría compartir con vosotros una breve anécdota. Y es que cuando servidor era un completo desconocido, un don nadie, y os estoy hablando del año 94, el único, o de los muy pocos, que me echó un cable fue este señor. Josep Guijarro fue de los únicos que realmente apostó por mí. Me publicó varios reportajes cuando él era director de la revista Karma 7 y también me trajo a varias emisoras de radio. Con lo cual, desde aquí, Josep, eres muy bienvenido a Rimble 35. Tú sabes, David, que te quiero, en el sentido no sexual de la palabra. Me faltaría más, ¿eh? Yo la primera pregunta que me gustaría hoy lanzar en el aire es precisamente sobre los comunicados del Pentágono. Aquí yo, humildemente, solo veo dos posibilidades. O bien el Pentágono está reconociendo todo el tema OVNI por una cuestión estratégica de, vamos a decir, intentar introducir el New World Order a través de una falsa invasión alienígena. Es Sí, decir, señor. asustar Sí, señor. a la sociedad. O punto dos, es que se la están viendo negra con los OVNIs. ¿Cuál sería la versión que más te convencería? ¿Cuál No, sería el posible escenario? es que hay parte de las dos. O sea, muy bien, crack. Esa es la lectura que nadie hace. Pero es que efectivamente todo esto hay que meterlo en contexto. Porque no hubiéramos sabido nada si a Luis Elizondo no le hubieran dado la carta de despido. Y cuando a este señor le despiden, dice, yo esto no me lo voy a callar. Pero tampoco puedes reconocer que es él quien lo ha dicho. De manera que juega la baza de hacer de garganta profunda, como pasó con el asunto Watergate, y le comenta el asunto a dos periodistas del New York Times, quienes tiran del hilo. Él, lógicamente, porque era director de ese servicio, les da los nombres específicos, y es así como tenemos la primera filmación y la existencia del proyecto del Pentágono. Pero a partir de ahí, que primero el Pentágono niega cualquier relación, no con Elizondo, sino con ese proyecto secreto, van avanzando muy rápidamente las cosas, habida cuenta que hay un grupo de presión, que es este llamado de las artes y de las ciencias, que está constituido por personajes un tanto curiosos, que van desde el ámbito de la parapsicología, como Hal Puthoff, quien ha llevado a cabo muchos experimentos de tipo telepático y quien ha viajado hasta Europa por, digamos, pagado por el Pentágono para recoger, David, fíjate bien, recoger muestras de ADN de testigos específicos de aterrizajes OVNI, concretamente en el Reino Unido, aquel famoso caso de Rendlesham, que tuvo lugar en un bosque y en el que varios soldados tomaron incluso sus armas para, digamos, atacar o repeler aquella luz que estaba allí. Bueno, pues esos hombres, según reconoce Nick Pope, que fue durante muchos años el responsable de la oficina de los ovnis, de investigación de los ovnis del gobierno británico, de la defensa. Reconoce
que cuando vinieron aquellos agentes le dijeron que era para un estudio académico y que después supo que en realidad era para este proyecto secreto del Pentágono. Y viajó a Brasil, donde también estudió más de 700 casos de testigos de los conocidos como chupa chupa, esos ovnis vampiro que a través de los bosques, de las junglas de la Amazonia, pues a muchos nativos les quedaban como unas marcas en los brazos, como por eso les llama chupa chupa, como que le hubieran quitado sangre. Entonces él entendió que debía de haber algún interés por parte de estas sondas a buscar esta sangre, que tenían algo especial, y recogió muestras de ADN. De todo esto todavía no ha salido a la luz, y te lo estoy anticipando. ¿Qué ha salido a la luz? Lo que ha salido a la luz es lo de los objetos que hacen maniobras imposibles, que son capaces de adquirir hasta 5Gs de digamos, presión al hacer estos giros, porque son capaces de efectuar aceleraciones 5 veces por encima del sonido y que, por supuesto, no hay ninguna aeronave hoy en día humana que sea capaz de hacerlo. Pero como muy bien indicabas, y esta es, por ejemplo, una de las posturas que defiende Pedro Baños, el estratega conocido de la defensa aquí en España, que no cree en el tema de extraterrestres, hay que puntualizarlo, y dice, ojo, es que lo que están muy interesados es que puedan existir naves humanas, concretamente chinas, que puedan estar muy avanzadas con respecto a nosotros y necesitamos este sobretexto de invasión ovni para pillar parné, para pillar dinero, para pillar platita y que podamos invertir en nuevos proyectos de defensa. Porque lo que está ocurriendo, y tú lo sabes bien porque eres un poco conspiranoico, es que Estados Unidos, que fue gran potencia tecnológica hasta los años 90, ha ido bajando su nivel, digamos, evolutivo a nivel tecnológico en favor de, concretamente, China, pero ojo, también Rusia, su habitual enemigo. ¿Y qué está pasando? Que con uno tiene una guerra comercial extraordinaria para putearle, con perdón, esos proyectos, y con el otro está volviendo a su tensión armamentística a nivel de misiles. Ojo, todo esto, en mi opinión, tiene que ver con el asunto que ahora se ha destapado del Pentágono. Vaya tela, pues es complicado, pero ¿tú no estarías de acuerdo con que al final, si se admite todo esto, podría ser una estrategia para un proyecto Bluebeam? Puede ser, pero déjame que termine mi argumento en el sentido de, sí. Porque quien me esté escuchando a través ahora de tu canal dirá, hombre, esto no es lo que ha dicho en el, en el suyo, ¿no? Las noticias corren y van muy rápidas, ¿no? Y hay una tercera vía que no se puede descartar, y es que la evolución de Estados Unidos a nivel tecnológico vaya a deberse a la recuperación de algún objeto no identificado procedente de fuera del sistema solar. Y fíjate si te lo he dicho concreto. Y es que hay un elemento que todavía no ha salido a la luz, y yo creo que saldrá a lo largo de este 2019, que tiene que ver con la recuperación de trozos de objetos por parte de este proyecto. Hay un señor que se llama Bigelow, es un filántropo, Robert Bigelow, es un filántropo, empresario de hoteles, pero que en su trayectoria él tuvo una experiencia de abducción a los 8 años, aquello le traumatizó, y como crédulo que es, no ha dejado de poner pasta a quien puede, de alguna manera, interferir en la liberalización de informes ovni del gobierno o llevar a cabo investigaciones novedosas en este sentido. Y él, en su obsesión, ha llegado a crear una empresa que trabaja para la Jet Propulsion Laboratory de Pasadena. Él hace los motores de muchos de los cohetes que despegan rumbo al espacio, y confesaba en una entrevista hace 2 años
que él estaba seguro que los extraterrestres estaban ya aquí, entre nosotros, y que lo sabía a ciencia cierta, porque tenía en unas naves trozos de ovnis. Pero aquello no se relacionó con nada. Era, pues bueno, una paja mental del señor Bigelow, que no ha dejado de ser, a pesar de que sea un señor muy notable e importante, no ha dejado de ser un implicado en el fenómeno ovni. ¿Qué ocurre? Que esta Fundación de las Artes y las Ciencias, quien la financia es el señor Robert Bigelow. De manera que sabemos quién pone la pasta para seguir tirando el hilo. ¿Y qué pasa? Pues que en el año que tú viniste al Congreso Mundial, que tuvimos allí a un, vamos a llamarle activista del fenómeno OVNI, que había tenido reuniones con el gobierno ruso y también las había tenido con altos dirigentes del gobierno norteamericano. Ahora no recuerdo el nombre, lo entrevisté y dijo eso. En la entrevista dijo que en el año 2019 habría una revelación oficial. En mayo de 2019 habrá una declaración oficial. Y la hubo. Es decir, los contactos son buenos. Bueno, pues este hombre me confiesa que tienen ovnis en unas naves que Bigelow ha erigido a las afueras de Las Vegas. ¿Vale? ¡Oh, curioso! Nos vamos a ir al 51 en septiembre. Sí. Allí hay metamateriales que, una vez examinados, su constitución determina que están fabricados, esas aleaciones, fuera del sistema solar. Es decir, está aludiendo claramente a cuestiones de tipo extraterrestre. Y entonces tú empiezas a atar, y sí, es válida la hipótesis de que hay una cuestión estratégica con China y con Rusia, pero no podemos descartar la no sé si falsa bandera o real bandera de una amenaza extraterrestre, no sé si próxima o más futura. Esto lo dirán los próximos movimientos estratégicos, porque yo sé que antes que acabe 2019 vamos a tener, yo ya tengo alguna fotografía de ese metamaterial, pero van a haber muchas más fotografías de esos metamateriales filtradas a la prensa. Eso es lo que quería preguntarte. Si tú, Josep, crees que esto se ha terminado aquí o no ha hecho más que empezar, porque parece que los congresistas están, los senadores y los congresistas están presionando muchísimo, incluso están recibiendo clases, vamos a decir, del ejército, que están empezando ya a revelarles mucha información y deben estar alucinando. Entonces, la pregunta es esa: ¿ha empezado una nueva fase de apertura? Mira, como tú insinúas muy bien, esto es la punta del iceberg. O sea, hemos empezado a sacar la cáscara del huevo, pero la yema, toda la sustancia, todo lo bueno está por llegar. Es más, hay una cosa interesantísima. Hace muy poco tiempo, hace 3 o 4 semanas atrás, hemos dado con una patente efectuada por unos científicos que forman parte de este club exclusivo de la Fundación de las Artes y las Ciencias, entre ellos el propio Hal Puptoff, al que antes aludía, de un prototipo con antigravedad que ha sido patentado en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos le dice: oiga, pero es que usted, yo no le puedo patentar esto porque no me da ninguna prueba de que esto ha sido llevado a cabo. O sea, que sí, que esto es una cosa muy bien pensada, muy tal, pero ¿me puede demostrar que todos los funcionamientos que me especifica aquí funcionan? ¿Y sabes qué le hace? Le trae información de los chinos. ¡Ojo! A lo mejor, y es una hipótesis que dejo caer, a lo mejor China ha tenido su Roswell. ¿Me explico? Hombre, claro. Y si China ha tenido su Roswell, a lo mejor este interés tan repentino por ir a la Luna, a la cara oculta de la Luna, a lo mejor todo este interés en la carrera espacial, porque ahora ya no es solamente Estados Unidos, ahora es Estados Unidos, es Europa, es Rusia, es China, y hay 4, tiene que ver con lo que tú y yo hemos estado persiguiendo desde que éramos enanos, los seres venidos de otros mundos. ¿Te das cuenta, Josep, que esto ya parece una serie de televisión, una telenovela?
implicando tantos países y tantas tramas y subtramas, yo, de verdad, alucino, porque, bueno, yo y creo que todos los investigadores del fenómeno OVNI no imaginábamos que esto podría pasar, y ha pasado. Y el tema es que es muy difícil que ahora se echen para atrás con una revelación Sí, claro, como esta, porque ahora claro. también están entrando los pilotos de combate diciendo, señores, los pilotos bajan blancos, pálidos de los aparatos después de haber tenido un encuentro aéreo con estas naves, ¿no? Y no solamente los aéreos. Mira, yo tuve acceso al primer informe que no tiene membretes ni sellos que liberó el congresista... ahora no me acordaré. Sí, yo también lo tengo en la punta de la lengua ahora mismo. Es el congresista que ha ayudado, además es el que tiene... ¿Chris Mellon? ¿Chris Mellon? No, este es otro muy interesante también, pero Chris Mellon, que se le ha ido la boca en más de una entrevista en relación al tema extraterrestre, digamos, está por debajo de este congresista, que es el congresista... Es un señor mayor. Sí, señor, calvo. Bueno, el caso es que es su área responsable, el área 51, y liberó el año pasado, por estas fechas aproximadamente, un informe de 8 páginas en el que evaluaba todas las experiencias vividas por los pilotos, y hubo 2 datos que a mí, bueno, hubo muchos, ¿no? Pero hubo 2 datos que me llamaron mucho la atención. Uno, que estas naves, porque está claro que son naves que hacen aceleraciones, que están muy encima de la tecnología de los aviones más punteros, que la tecnología láser les cuesta incluso captar y perseguir las maniobras, entraban y salían, ojo, entraban y salían de una nodriza de 90 metros de diámetro que estaba bajo el mar. Ojo. ¿Esto en el Pacífico? Efectivamente. Además, a pocos kilómetros de donde se encontraba el Nimitz, el digamos, estandarte de la Sexta Flota norteamericana, y que en este caso al objeto submarino le captaban a través del sonar, con lo cual tienen imágenes que lo han trascendido del perfil circular, decían, de 90 metros de diámetro, que luego se sumergía y ahí desaparecía. Es decir, tenemos en el lugar más desconocido del planeta, que son nuestros océanos, una base. Bueno, es lo que decía nuestro querido amigo Antonio Rivera, ¿no? Él decía que la mayor cantidad de naves, de bases OVNI, estaba bajo los océanos. En efecto, y estas cosas, bueno, tú sabes que por proximidad aquí hemos tenido muchos avistamientos de una zona que fue considerada base submarina durante un tiempo, me refiero a Mallorca y concretamente a lo que queda frente a la costa más occidental de la isla de Mallorca, me refiero a Sóller, la Serra de Tramuntana, y la parte más oriental de Cataluña, y llega hasta Alicante, hasta prácticamente Denia, que fue llamado también como el Triángulo del Silencio, una zona en la que paradójicamente pasan las palomas y se desorientan. Sí, y submarinistas que oyen sonidos metálicos muy extraños. Efectivamente. Unos repiqueos. Que además no se han resuelto. Hubo un estudio muy interesante del Institut Mediterrani de Estudis Avançats, el IMEDEA, que es un órgano dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, obtuvo la financiación adecuada para poder sumergir una serie de hidrófonos con un sistema que se disparaba automáticamente cuando escuchaba cualquier sonido. Y mira, más allá de 4 barcas que pasaban por allá, no lograron captar nunca nada. Y sin embargo, la pesca fue desapareciendo paulatinamente. Aquello dio lugar a un trabajo interesantísimo sobre la contaminación acústica, pero es verdad que toda esa fenomenología siempre estuvo relacionada con lo que llaman allí las volvas o las boyas, ¿no? Es decir, unas esferas de luz que muchos pescadores veían surgir del mar y que, curiosamente, ahora ya está fallecido, pero un coronel de la Fuerza Aérea, Pedro Crespi, sí. Nos pasó un mapa
que supuestamente le había entregado un agente de la CIA y en el que se radiografiaba, estamos hablando de los años 70, se radiografiaba el fondo marino. Decía él que era porque estaban buscando la base, la supuesta base extraterrestre en el Mediterráneo. El caso es que muchos años después, prácticamente 3 décadas más tarde, se hizo un estudio del fondo marino para buscar volcanes que coincidían milimétricamente con aquel fondo marino, es decir, aquello no era mentira, pero no sabemos con qué sistema lo hicieron. Es decir, Estados Unidos ya estaba como mínimo 30 años por delante de los sistemas más avanzados. Conoces perfectamente lo que es el DARPA, conoces perfectamente qué cosas se están haciendo en el Área 51 y este tipo de historias encajaban perfectamente con ese perfil de proyectos secretos, ¿no? Yo te quería preguntar si has visto el reciente documental de Netflix sobre Bob Lazar y saber tu opinión. Bueno, lo tengo a medio ver. Bob Lazar no es, para mí, un tío de credibilidad. ¡Anda! Ahora me sorprendes, porque yo pensaba que me dirías que sí, pero bueno. ¿Sabes qué pasa? Que nunca se han podido verificar sus credenciales. Antes hablábamos de que para un contactado o para un determinado testigo necesitamos pruebas a su alrededor. Y es que lo que cuenta Lazar es tan extraordinario, es decir, ver seres humanos trabajando con seres extraterrestres, ver ovnis o prototipos circulares tipo platillo volante aparcados, viajar, subirse en ellos. Ostras, son cosas muy gordas, David. Muy gordas. Entonces, había una frase, que esta sí que no recuerdo quién es, creo que era de Sagan, que decía, a hechos, digamos, extraordinarios, se necesitan pruebas extraordinarias. Y claro, este señor enseña una credencial, porque él era civil trabajando para digamos, la administración norteamericana, un pase que le validaba la entrada al Área 51, pero no puede acreditar nada más. Solamente hay una cosa que a mí me levanta la sospecha y es el famoso elemento que bueno, esta sí que para mí es una incógnita, pero su testimonio se basa únicamente en su vivencia. No hay nada que él pueda aportar, una fotocopia, una fotografía, nada. Es su palabra, su testimonio, claro. Y lo crees o no lo crees. Sí. Entonces, te puede resultar más o menos verosímil, pero no hay más, eso es verdad. Entonces, fíjate las diferencias. En Netflix hay una serie que también está en inglés, Acknowledged, de Steven Gerrard, sí, la he visto. Que es extraordinario, porque como mínimo tienes de todo un documento y te hace dudar de todo, ¿vale? Exacto. Pero de Lazar, ostras, es que Lazar es Lazar. ¿Te crees a Lazar? Vale. Pero es como creerte al que te dice, no, yo he venido del planeta Venus. Y bueno, ¿y cómo lo demuestras? No es que soy de Venus. Ah, pero ¿te puedo coger un trozo de ADN? No, es que yo soy de Venus. No, hombre, ¿cómo vas a coger ADN? En Venus no tenemos ADN. La has jodido, o sea, no hay nada que pueda acreditar. Y me encantaría que fuera verdad, porque para mí sería la demostración de que estos 35 años que llevo persiguiendo marcianos han servido para algo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Porque yo he visto, como tú, cuando éramos chicos, que cuando decías, yo que soy investigador de ovnis, se te reían en la cara. Y ha habido un cambio en la sociedad que viene dado por el trabajo bien hecho, por la divulgación adecuada, por ser medido en nuestras afirmaciones. Y si de repente un señor está diciendo cosas tan heavies, pues te van a meter en el mismo saco. Y yo no quiero que me metan en el mismo saco de aquellos, y fíjate, mi ponencia este año, que la he titulado Infiltrados, en el Congreso Mundial. Eso hay que decir que Josep Guijarro es por tercera vez, ¿no? Sí. Es la tercera vez que va a presentar el Congreso Mundial de Ufología, que también va a estar un servidor en los días 6, 7 y 8 de 6, 7 y 8 de septiembre. En Barcelona. Pues este año he titulado mi ponencia Infiltrados, pero de lo que voy a hablar no es de los extraterrestres infiltrados, que a lo mejor alguno incluyo, sobre todo de los ufólogos infiltrados, porque estoy seguro que en estos tiempos tan sensibles, en estos tiempos en los que la información corre
de una manera extraordinaria y manipular las creencias es manipular el mundo, hay gentes que son muy interesantes a las agencias de información por su nivel de acceso, que los tienen como intoxicadores para en el momento determinado decir esto fue verdad o aquello fue mentira. Y podría ponerte ejemplos variopintos, desde el MJ12 a algunos que han hablado de Roswell, hoy que está muerto ya Stanton Friedman, me siento ciertamente liberado para contar algunas cosas de su ex socio William Moore, que en un congreso en Las Vegas dijo, miren, yo he sido un agente pagado de los Estados Unidos para contarles milongas. Sí, esto, es muy fuerte esto Bill Moore. Esto Bill Moore, exactamente. Yo te quería preguntar, claro, Josep, cambiando de tercio, ¿qué opinas de las investigaciones de Corrado Malanga? ¿A ti te encaja o no toda esa historia del ánima que la capturan los extraterrestres grises, los insectoides y los reptilianos, y habla de otras razas, las capturan el alma humana para absorber ciertas energías sutiles del ser humano? ¿Qué opinas de todo esto? Mira, a mí me gusta opinar de aquello que conozco y he estudiado. Y en este caso concreto, a pesar de que conozco a nivel público, ¿no? Este tipo de hipótesis, porque no dejan de ser hipótesis, indemostrables por otra parte, porque hay un montón de síntomas que entrarían acordes a este tipo de fenomenología, pues como no lo he estudiado en profundidad, yo prefiero no, más vale no meneallo, ¿no? Que dicen los gallegos. Prefiero pasar a otra pregunta antes de decir algo que a lo mejor después, cuando conozca a la persona, existen posibilidades, o conozca sus trabajos en profundidad, con su argumentación, pues puede decir, pues me parece interesante. Así de entrada te digo, me parece un rollo macabeo. Es decir, el vampirismo psíquico existe, por supuesto que existe. Yo he entrado en un ascensor al lado de algún tipo, o tipa, no tiene por qué ser masculino o femenino, y sientes ese mal rollo, esa historia, has salido del ascensor con 2 kilos menos, y 2 kilos más de problemas encima. ¡Ostras! Existe, claro, pero esto se puede llevar a lo que denominaríamos una especie de larvas cósmicas que estarían fundiéndose con nuestra alma para ir chupando nuestra energía. Pues mira, es como creer en aquella película de los años 60 que tú recordarás, 1985. Que era terrible. Yo he tenido pesadillas porque la vi de jovencito y tuve pesadillas. Sí, además es británica, cada vez que la recuerdo. Sí. Bueno, yo una última cuestión para rematar el vídeo de hoy, Josep. Sinceramente, ¿cuántas razas alienígenas crees que nos visitan? Y, es decir, si tú eres de los que piensas que solamente hay grises y reptilianos o hay muchas otras formas de vida que se ignoran muchísimo dentro de la ufología. Vamos a ver, esta es una pregunta muy recurrente dentro del ámbito de la ufología, ¿no? Te dicen, hola, buenas tardes, Josep, encantado de conocerte, ¿cuántas razas hay? Esto va así. Y no lo sé, hombre, estoy convencido. Tú sabes que hay mínimo 3 tipologías que a su vez tienen muchas ramas o variedades cada una de ellas, atendiendo a lo que cuentan los testigos. Sí, claro. Están los monstruosos, que los hay de muchas clases, pestilentes, no pestilentes, con más de un ojo, con, ¿sabes? Una cosa, con piel blandiblup o piel más seca. Estarían los altos y rubiotos, que generalmente, mira tú, qué casualidad, tienen aspecto angelical, como aquellos de los juegos espiritistas del siglo XIX a los que antes me refería, que curiosamente son los que nos traen mensajes más redentores, pero un redentorismo del ámbito cristiano, con lo cual no me puedo despegar del aspecto sociológico. Y luego están mis queridos grises, que dentro de los grises es evidente que a algunos se les ha descrito con forma más de reptil, otros con forma más de insecto, hay una variedad. Exacto. Mira, yo no sé cuántas hay hoy. Sí sé
que en el pasado, porque tengo un libro estupendo que te recomiendo que se llama Aliens Ancestrales, en el que hablo de la existencia de los dioses del pasado como seres venidos de las estrellas, y hay un hecho que a mí me machaca y que a ti te encantará, que es el hecho de que todas las civilizaciones del mundo, aun cuando no habían sido descubiertas esas rutas en tiempos modernos, por lo tanto no había una comunicación ni escrita, ni verbal, ni de ninguna manera, mistificaron en los mismos dioses una serie de atributos y a todos les pusieron con forma de serpiente. ¡Ostras! Esto significa que como mínimo hace 12.000 años hubo una raza con forma de reptil que estuvo en la Tierra. Oye, pues a mí esto sí me lo creo, ¿vale? Que esa raza que prometió volver es la misma que hoy se está dejando ver en los cielos del planeta, pues mira, no lo creo. ¿Por qué? Pues porque si tú miras las pautas de comportamiento de aquellos antiguos dioses, de cercanía con los seres humanos, de enseñanza con los seres humanos, yo te diría que incluso de alimento con los seres humanos, porque no dejaron de tratarlos nunca como esclavos. No tiene nada que ver con este jugar al ratón y al gato que suponen los ovnis hoy en día. Con lo cual, me parece que quienes tripulan las naves hoy son otros, si es que son extraterrestres, son otros, que no aquellos Anunnaki, aquellos seres, aquellos reptiles que vinieron del cielo. Ahora lo has dicho, si son extraterrestres, porque pueden ser interdimensionales. Pueden ser pueden ser dimensionales. Jacques Vallée está muy en el trabajo precisamente de lo dimensional. Y fíjate, yo en el 81, mi infiltrado Seres de otras dimensiones entre nosotros, ya hablaba de que muchas de estas abducciones que nosotros creíamos como 81, físicas... No, 91 quizás. 91, perdón. Ya hablaba de... Todo esto podía tener un origen dimensional. Oye, no es que fuera evidente, es que la pauta que reflejaban, si alguien te está escribiendo que sale por una pared, pues caramba, si yo pruebo a salir por una pared, me voy a pegar una hostia como Dios. Es evidente, es evidente. Yo, desde luego, no puedo estar más de acuerdo contigo en esa faceta interdimensional. Pero es verdad que estaba echando la memoria atrás mientras hablabas y ciertamente lo de desconocido es muy entrecomillado porque es verdad, era un tiempo distinto, no estarán los medios de comunicación como funcionan hoy, pero tú recordarás, por el asunto de los visitantes de dormitorio, que tú hiciste un trabajo con Genís Rovira magnífico. Era un tomo, no exagero, enorme, que nadie se atrevía a publicar y que de algún modo es verdad que echamos un cable desde la revista Carpa 7 pues para que se difundiera aquella historia, que era una historia muy interesante. Muy interesante. Por cierto, ¿sabes que Genís murió? Sí, lamentable. Además me lo dijiste tú. Ah, ostras, pues no, ahora mismo no lo recordaba. Sí, falleció hace un par de años, efectivamente, de un infarto, pobrecito, y bueno, al final, pues para mí todo aquello quedó un poco en entredicho, porque Genís es una persona muy fantasiosa, ¿verdad, Josep? Bueno, ocurre lamentablemente con muchas de las personas que cuestamos y que no tienen pruebas físicas alrededor. De ahí que de alguna manera los ufólogos, los investigadores del fenómeno ovni, tengamos que circunscribirnos muchas veces a los hechos en plan criminalístico más que a los testimonios. Es algo que a mí personalmente me sabe mal, porque al final, y a ti te ha pasado lo mismo, cuando tú vas un día tras otro, una semana tras otro a visitar a un determinado personaje, terminas entablando una amistad y terminas sabiendo discernir qué cosas conforman su parte de fantasía y cuáles nacen de su íntima verdad. Y esto es muy difícil de luego poder plasmarlo a nivel público, porque siempre te van a encontrar los escépticos el punto débil para decir es que este chico era amigo de tal, o realmente, claro, cuando tú practicas un test psicológico, es verdad que se dispara en la curva de fantasía, pero esa misma curva de fantasía la tienen los médicos en su labor, y a nadie se le ocurre quitarle un bisturí, y lo tienen los maestros en su labor didáctica.
y a nadie se le ocurre quitarle su validez, ¿no? De modo que cuando yo tengo un piloto de avión que ha tenido una experiencia ovni y me sale esa curva dichosa de propensión a la fantasía, pues bueno, puedo entender que él a lo mejor haya querido ver una determinada historia, pero cuando te lo dice el copiloto, te lo dicen dos azafatas y te lo dice alguien del vuelo, pues dices, ojo, a lo mejor estabas viendo realmente lo que dicen ver, ¿no? Efectivamente, pero como tú sabes, dentro de los abducidos, ese test psicológico es muy diferente a los contactados. Efectivamente. Bueno, el contactado es todavía más subjetivo dentro del mundo del OVNI, en la medida en la que los medios a través de los que está teniendo ese contacto, son medios que yo, insisto, son heredados de otras disciplinas, concretamente del espiritismo. Cuando en el siglo XIX los grandes salones de la burguesía francesa empezaban a hacer las mesas hablantes, que luego evolucionarían en lo que todos conocemos como el tablero Ouija, pues también habían extraterrestres o supuestos extraterrestres que se manifestaban allí. Y cuando los mediums espiritistas estaban ahí con su psicografía, escribiendo o escritura automática, primero eran espíritus, pero también vinieron supuestos extraterrestres. Y yo siempre he dicho la misma sentencia, y es, ¿para qué invierte el SETI millones y millones de dólares si con una simple concentración mental somos capaces de establecer contacto con estos seres? Ojo, esto no quita que eventualmente, y yo sea el primero en sorprenderme, alguien te diga, ve a tal sitio, a tal hora y tal día, y se cumpla el avistamiento. Y esa es la parte desconcertante del fenómeno contacto que a todos nos apasiona. Exacto. Y que George Adamski, por citar al primero, hasta Sixto Paz, por decir a alguien que todavía sigue en activo, han mantenido esa llama viva, y que además en el caso de Sixto Paz pues ha tenido la osadía de invitar a la prensa al desierto de Chilca o a otros lugares del mundo para que tengan su contacto. Y dices, vamos a ver, ¿este tío es tonto? ¿O cómo hace? ¿O qué seguridad tiene para convocar a la prensa? Que es que como no pase nada, se lo van a comer con patatas. Y siempre pasa. Entonces, esto ocurre para desconcierto de los ufólogos, y yo cuando en el primer Congreso Mundial de Ufología, tú viniste al segundo, en el primero se me ocurrió hacer una pregunta, ¿no?, entre el público asistente, eran más de 400 personas, estábamos en Montserrat, a diferencia del que tú viniste, que ya se hizo en Barcelona, y el primer día dije, vamos a ver, ¿cuántos de ustedes han tenido no un avistamiento, un contacto con seres de otros mundos, sin especificar si podrían ser de otras dimensiones o extraterrestres o lo que fuera? Perdón. Y más del 80%, David, más del 80% de la sala levantó la mano. Y yo dije, tenemos un problema, porque a esta gente ni los psicólogos le van a dar una explicación, le van a decir, mire, tómese una pastilla, usted lo que tiene es una esquizofrenia paranoide y lo que necesita, ahora que no le vamos a internar, es que se tome este medicamento para que esto, que son alucinaciones, no vuelva a tenerlas, ¿no? Y los ufólogos les van a decir, es que no hay una prueba física, por lo tanto, no te creo. Entonces, están en un limbo que ni interesa a lo más pragmático, ni interesa a quienes, en teoría, estamos investigando esas cosas. De ahí que yo siempre apueste por estar abierto a todo y, como decía nuestro querido amigo Antonio Rivera, no creer en nada. Y como decía mi Michel, exacto. Y como decía Michel, que fue quien en realidad dijo la frase. Sí, exacto, exacto. Disculpa, me ha hecho gracia. De frases y de cosas. Podría contar algunas anécdotas muy curiosas, por ejemplo, con respecto a Marius Lleiget, y un caso que he subido recientemente a mi canal, que tiene que ver con un caso terrible, el de los suicidas de Tarrasa. Y realmente, caramba, Antonio tuvo una implicación mucho más activa de lo que tanto tú como yo pensábamos. Y esto lo he averiguado como consecuencia del vídeo, de algunos comentarios a los que después, tirando del hilo,
me han dado nuevas pistas, porque es verdad que Antonio me había confesado, y es algo muy poco conocido, hoy no tengo aquí los documentos para acreditarlo, pero te doy mi palabra que es así, que Marius Lleiget quedó muy tocado de aquella muerte. Sí, sí. A mí me lo dijo Antonio, ¿eh? Me lo dijo. Tengo las cartas que mantenían Aimé Michel, que tú antes citabas, y Antonio Rivera, en la que le hace ese tipo de confesiones. En realidad, en ese periodo tardofranquista en el que se quiso de alguna manera culpabilizar las lecturas, porque entonces no habían otras cosas, lecturas y programas de radio relacionados con el mundo extraterrestre, con la posibilidad de que perdieras la cabeza y te tiraras a la vía del tren, pues se indicaba, ¿no? Un poco la evolución de este hombre y cómo el sistema le había utilizado para, de alguna manera, hacer sangre, como pasó muchísimos años después con el tema de Alcácer y la periodista, buena amiga además, Nieves Herrero, que bueno, fue masacrada posteriormente por los compañeros periodistas. Claro. Josep, muchas gracias de verdad por haber estado aquí, por haber aceptado nuestra invitación y espero que no sea la última. Espero que no. Ha sido un placer, David, reencontrarte y nada, que esto sea el principio de una gran colaboración entre ambos canales, ¿vale? Y tanto que sí, no lo dudes. Bye, bye. Gracias, amigo. Y nada, a vosotros recomendaros el canal de Josep Guijarro para seguir al tanto de sus trabajos, sus investigaciones, y se llama tal cual, Josep Guijarro, canal oficial en YouTube. Y a vosotros, pues nada, os emplazamos para siguientes vídeos y trabajos. Espero que os haya gustado. Un abrazo para todos. Chao.